Hola, ¿qué tal, queridos seguidores de Embajadores Aztecas? Bienvenidos a un nuevo podcast de media semana en donde pues estuvo movido todo el tema en cuanto al fútbol mexicano. Ya hubo pues reunión de dueños, la asamblea de dueños donde se manejaron diversos temas que pues ahorita lo hablaremos, entre ellos pues la selección mexicana, extranjeros, juveniles. Hablaremos de todo eso ahorita, también hablaremos de la convocatoria de la selección mexicana y pues también el retiro de un grande del fútbol mexicano. Antes de empezar, ¿cómo estás, mi querido Javán? Bien, 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 ya pues en las etapas finales del fútbol, ya, o sea, ya todo, bueno, por una semana, ¿no? Porque la semana siguiente amistosos y demás. Pero sí, mencionar dos cosas, ¿no? Uno, lo de, o sea, primero lo de Andrés Guardado a Cruz Azul se me hace bastante bizarro, la neta, Sí, no sí, me molesta, o sea, jalo. Digo, creo que cerró bien el torneo con León, tuvo buenos. Tuvo buenos partidos, tuvo buenos momentos. Pues, no lo veo de titular en Cruz Azul, la verdad es que lo veo para jugar 25, 30, 35 minutos por ahí más o menos. Digo, ojalá se dé, la neta es que sí me gustaría que Andrés Guardado se retirara en un equipo importante y no en León, o sea, no mames. O sí, sea, sí. pobre Rafa Márquez, güey, la neta. Y segundo, el América. ¿Cuánto tiempo esperaste por Tiene, este chiste? tiene un año y medio, cabrón. Yo siento fue por el Toluca, güey, porque pues son campeones, pero ahorita ya se está hablando pues de lo de Carlos Vela, lo de la Güey, Federación es que Mexicana. no es mal pedo, güey. Y lo siento, Cristino, si estás viendo esto. Pero, Te güey, siento o Cristino sea, porque te llames Cristino, güey, no bueno, se mames. llama Cristian, güey, pues Leo Cristino. Ah, a ver, está bien. Güey, no mames. O sea, también no mames. Es que sí O sea, conozco a ya, alguien que se llama Cristino, güey. sí, Es- es que, güey, pero este güey, no mames, ya mucho paga con irle a Toluca, güey. Que ahorita está feliz, pero sí se tuvo que aventar varias humilladas, como la del 8-9-0 en la final contra Pachuca, que sí estuvo culera. Este. Es que no es mal pedo, güey, pero es que Toluca no es un equipo popular. Entonces, sí, la fiesta que se le hace a Toluca es pues, terminó la final, felicidades, campeón, uy, y entrevista a Mohamed, entrevista a sus figuras, muy bien, lunes que sigue, los junta de dueños, martes se retira Carlos Vela, y ya, se olvidó el campeonato de Toluca. Tristemente, o sea, sí está feo por ese lado. Por otro lado, o sea, aquí pues va a sonar bien contradictorio lo que voy a decir, porque sí lo es, pero a final de cuentas sí es algo que pienso y que siento realmente. O sea, por un lado, ojalá el robo de Toluca hacia el América hubiera sido monumental, descarado y brutal. Ojalá hubiera sido así. Pero por el otro lado, la neta sí está bien, bien, bien culero que los títulos de Liga MX últimamente se estén definiendo por errores arbitrales, por controversias, por ese tipo de cosas que la neta hablan muy mal de la Liga MX y hablan muy mal del campeón. O sea, América es el falso tricampeón. Las tres finales que ganó fueron envueltos en polémica, fueron favorecidos arbitralmente, o sea, siempre hubo algo que llevó al América ahí. Este torneo, el Toluca, fue el equipo más favorecido en la liguilla. O sea, ya que nos toca una Cruz Azul, ¿no? La neta. O sea, Sí, porque sí. sí está bien culero que todos los errores son contra Cruz Azul. Siempre. O sea, siempre. ¿No? Entonces, sí está mal. O sea, habla muy mal de la preparación de los árbitros, habla muy mal de la liga como liga, sí levanta demasiadas sospechas, sí levanta mucho, pues lo que hemos venido hablando durante varios ya episodios del tema de las apuestas en el fútbol mexicano, ¿no? Y cómo sí los árbitros pueden llegar a amañar partidos, cómo todo se mueve por intereses de, pues,
estos grupos del crimen que se meten al tema de las apuestas y que pueden manipular todo esto y que es culpa completamente de la Liga MX al permitirle la entrada a las casas de apuestas de manera tan libre y está pasando en todo el mundo, no solo en México, y no está bien, o sea, porque sí, Toluca merecía ser campeón, claro que merecía ser campeón, fue el mejor equipo del torneo, jugaban bastante bien, pero no está padre que en la primera eliminatoria contra Monterrey avances porque no te marcaron un penal en contra, que era clarísimo, porque pues no puede Gallardo brincar con la mano separada, ¿no? O sea, no es como que el balón vaya a la mano ya estaba ahí. En la semifinal contra Tigres, el gol anulado, que nadie sabe si realmente estaba adelantado o no, que todo parece indicar que no estaba adelantado y lo anulan y con ese gol bueno, ese gol terminó por sepultar a Tigres, porque si Tigres metía, o sea, si le hubieran valido ese gol a Tigres, a Toluca le hubiera costado muchísimo levantarse de esa. ¿No? En la final, el partido de ida, sí era tarjeta roja para Alexis Vela, dijo Alexis Vega, o sea, era tarjeta roja por esa entrada sobre Kevin, o sea, sí es una entrada durísima. Si al niño lo expulsaron contra Monterrey por una más leve, ¿cómo es posible que no expulsen a Alexis Vega? Pero claro, el niño no es la figura de Toluca, Alexis Vega sí. ¿Qué hubiera pasado si expulsa a Alexis Vega? No, es que están favoreciendo a la América, no, es que van a jugar sin su mejor jugador, no, es que no sé qué. Cuando era merecida, güey. O sea, sí se la tenían que haber sacado. Hablan de la jugada de Fidalgo sobre Marcel Ruiz, ¿no? Porque toman una foto. Güey, esa jugada yo la vi, estaba transmitiendo el partido y yo les dije, güey, eso no es roja. O sea, ni de pedo roja. Porque se ve el movimiento de Álvaro Fidalgo tratando de quitar la pierna para no pegar y no contactar a Marcel Ruiz. Claro, el movimiento de la inercia y todo eso, pues hacen que haya contacto, pero trata de evitarlo. Por eso no es roja. ¿No? Si él no hubiera tratado de evitarlo, también hubiera sido roja. En el partido de vuelta, pues sí, también había una tarjeta roja para Kevin Álvarez. Pero son este cúmulo de errores en el que, uy, es que si no lo expulsaron en el partido pasado, ¿cómo vamos a expulsar en este? Nos vamos a ver mal y le empiezan a meter presión y presión a los árbitros. Porque a Sí. final de cuentas, insisto, yo no sé si estén amañando los partidos, yo no sé si sean pendejos simplemente, yo no sé si sean idiotas, o sea, yo no sé realmente cuáles sean las intenciones o cuál sea la realidad del arbitraje en México, pero sí termina quedando muy mal. Porque siempre de lo que hablamos es, uy, no, es que fue campeón porque el árbitro les ayudó. Uy, es que te acuerdas de esa jugada. Uy, es que mira, si hubieran expulsado al jugador. Uy, es que te acuerdas. Uy, es que sabes que ese gol era falta. Uy, es que ese penal, híjole, está bien, bien dudoso porque sí toca el balón el defensa. Uy, sabes que es que no toca el balón. Uy, es que... Entonces, ese tipo de cosas, la verdad no abonan a todo lo que quiere hacer la Federación Mexicana de Fútbol para que mejore la Liga MX. O sea, mientras no haya árbitros capaces, árbitros con valor para tomar o no tomar una decisión en base a lo que realmente pasó en la jugada, mientras no sea justo, no van a poder hacer crecer la liga. Porque siempre va a estar la sospecha, siempre va a estar la crítica, siempre va a estar pues la duda, güey, y eso no está padre, o sea, en el deporte no está bien, güey, o sea, porque le quita ya lo divertido. O sea, ya cuando sabes que hay tendencia de que favorezcan un equipo, de que toda la liguilla han favorecido uno, pues ya le quita la emoción. Mira, por ejemplo, el domingo me fui a ver Misión Imposible antes del partido. Después de ver esa gran película, o sea, después de ver una hora y media prácticamente de acción, de estar de adrenalina, de estar ahí al pendiente de puta, güey, se va a morir, no mames, que sabes que no se va a morir, güey, porque pues es Tom Cruise, güey, no mames, es el protagonista, nunca muere el protagonista, todos lo sabemos, Y menos pero tantos. exacto, pero la saga, o sea, la saga, las escenas y todo lo que está pasando en la película, pues dices, güey, es que es el cierre de Misión Imposible, y si sí se muere ahora, y si ahora sí, entonces todo el tiempo estás con eso, llegas y ves un partido donde en el primer tiempo no hay un solo tiro a gol, puta, güey, te quieres dormir, o sea, yo estaba en el sillón durmiéndome. O sea, porque después de ver una película llena de acción que te entretiene y está espectacular, llegas y ves ese tipo de espectáculo en una final, güey, no mames. O sea, si todo el mundo criticó la del Tottenham United en la Europa League,
esta no tuvo madre, güey. O sea, esta final es de, o quitan la liguilla, desaparecen el tema de las finales y lo juegan a ida y vuelta todos contra todos, o lo vuelven torneo largo, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? El tema de la emoción. Al día siguiente, tú pones a las 12 y cuarto del día la Liga Hipertensión, bueno, la Hypermotion de la Segunda División de España, y de pronto ves que Real Oviedo está en segundo lugar, el Levante está en tercer lugar, el Elche es primero. 2 minutos después, el Real Oviedo ya pasó a tercero. El Elche sigue en primero y el Levante está en segundo. Termina el partido del Real Oviedo. Dices, no mames, está a 2 puntos de Levante, está a un punto de Levante nada más, o 2 puntos creo eran. Está a 2 puntos del Elche, güey, sí se puede en la última jornada. Pum, última jugada, el Levante mete gol, es campeón, asciende y ya nada más queda un boleto. Y todos los partidos jugándose al mismo tiempo y todos con acción y demás, y dices, güey, eso es espectáculo. Eso es lo que quiero ver en la Liga MX, que los equipos se mueran hasta el último minuto intentando un objetivo, ya sea salvarse, ya sea ser campeón, ya sea ascender, ya sea lo que sea, pero eso es lo que quiero y eso es precisamente lo que no hay en la Liga MX, emoción. Es de hueva la Liga MX, no tiene cero emoción, cero emoción. Sí, lo que iba a decir, las últimas finales han sido aburridas, incluso la de el Cruz Azul del penal de Rotondi del año pasado. Pues si te pones a pensar, dices, pues en la ida los dos equipos jugaron a A mantener nada. a nada. Y lo que está pasando o sea, la final pasada en Monterrey América, pues no se notó tanto porque, pues para empezar, pues no era tan como pues ahorita, ¿no? No estaba generando tanto hype la final porque como por el tetracampeonato, por el Toluca y todo. Y fue como una final que pasó de noche, creo que de las tres finales que ganó el América, pues fue la más, ¿eh? Y la, como dices, la de ahorita, la del jueves, perdón, pues sí, la del jueves estuvo aburridísima también. O sea, sin pena ni gloria. Y de Ambas repente, dos, güey. O sea, es que sí, sí, yo o sea, insisto. a lo que voy es de las primeras, por lo menos era la ida, güey. O sea, decías, bueno, la Sí. ida fue aburrida porque nadie quiere arriesgar y nadie quiere que pase nada. Y de repente ahorita ya ves la vuelta y hasta el minuto 70 se acuerda un equipo de jugar y ya fue que caen, ¿no? Pero ya todos los partidos se están volviendo así. También el partido de los partidos de semifinales fueron iguales. O sea, el de Cruz Azul América en la ida también estuvo muy apagado. O sea, Sí, que sí, sí. hubo un par de jugadas buenas que ya dices, bueno, pues sí. El de Toluca Tigres, el 1-1 también muy apagado. Fue hasta o sea, fueron los partidos de vuelta los que encendieron un poquito más. O sea, realmente Y yo creo poquito, ¿eh? que Y sí, creo sí. que esto se debe mucho que quitaron la regla del gol de visita, ¿eh? Sí se volvió de Yo, hueva. Y se los dijimos. Porque aquí yo me acuerdo que hicimos un episodio de esa regla cuando dijeron que iban a quitar el gol de visita. Que aquí lo dijimos, güey, eso va a ser partidos aburridísimos. Y lo hizo. Porque, por ejemplo, esas últimas semifinales, Cruz Azul América, que empatan en el global y que América avanza por posición en la tabla. ¿Qué hubiera pasado con ese 2-2 si hubiera gol de visita? América hubiera tenido que ir por un gol más. Hubiera tenido que dejar espacios. sí que ojo, muchos ahí decían de no, es que ya Cruz Azul tuvo el gol de visita la otra vez y la chingada. Sí, pero, o sea, no estamos hablando de si Cruz Azul avanzaría, ¿no? Sino de que América hubiera estado obligado Sí, porque, a o sea, buscar más. a lo mejor América mete el tercer gol, claramente, y ganan 3-2 el global. O sea, pero si obligas al equipo que está de local en la vuelta a seguir atacando si les meten gol, güey. Y aquí el América literal es, ya metimos el segundo, ya empatamos el global, nos tiramos para atrás, línea de 8, 2 arriba y el portero, y ya, mira. Y se vuelve aburrido, güey. O sea, le quita la emoción al fútbol. La verdad es que sí le quita, o sea, atenta contra el espíritu del fútbol, que pues, el espíritu es ganar y meter goles, güey.
Y aquí es literal, es el que menos goles reciba, güey. Y si puedes recibir cero, pues ya chingaste porque metes uno y ya. Y está Sí, de sí. hueva, la neta está de hueva. Sí, y o sea, yo creo que por lo menos, pues ya si vas a dejar dejar eso, pues mínimo hazlo formato un partido, un partido único y que la única ventaja del que quedó en primer lugar, pues sea ser la sede del partido, como los Sí. hacen en otros lados, porque realmente, y no lo digo por Cruz Azul, porque pues obviamente Cruz Azul, por ejemplo, le hubiera tocado igual de visita contra Sí, el o sea, América, no, y ¿no? aquí no O es un sea, tema de Cruz Azul, es un tema general. O sea, a lo mejor sí que la final fuera partido único en la sede del equipo que terminó líder o terminó más arriba en la tabla, estaría bien. Es más, incluso yo creo que para estas aficiones que luego terminan en primer lugar y no llegan a las finales, a lo mejor estaría chingón que la final fuera, si el equipo que llega a la final fue el primer lugar de la tabla, del torneo actual, la final se juega en su casa, a final única, un partido único. Si los equipos que llegan a la final no son el primer lugar, o sea, son el segundo, tercero, cuarto, hasta para abajo, la final se jugaría partido único en sede neutral en el campo del equipo que más puntos haya hecho en el año. sí. Y solamente yo creo que así realmente vas a hacer que los equipos jueguen, güey, porque así el 0-0 está de hueva. Y pues ahí, pues también es como el formato de copa, güey. O sea, la liguilla es un formato copa al final. Pues Sí, sí, sí. que tomen los ejemplos de los formatos de copa de las ligas europeas, que las primeras rondas siempre son a partido único y en la sede, bueno, en España y creo que Italia, pues siempre las primeras rondas son en la casa del equipo más débil porque pues sí se enfrenta a quinta división contra primera, ¿no? Sí, Para y darle... eso es un tema para ayudarlos económicamente con las entradas. En Sí, liguilla no lo puedes hacer, o sea, en liguilla no le vas a dar ventaja al no, más débil, claro, o se la das sea, a al lo que voy fuerte. es ya que es el premio al mérito, que ellos lo jueguen de locales, ¿no? Pero pues es algo que no va a suceder. Eh, Justo ya llegaron las nuevas reglas de la asamblea, o sea, pues prácticamente la liga pues cree que va bien, ¿no? Porque para empezar, primero comparten los números, ¿no? Y dicen, crecimos 4% comparado con el torneo pasado en cuanto a asistencia en estadios, ¿no? Un promedio de 22,000 espectadores, que pues no está mal, hasta que te das cuenta de que hay estadios que tienen prácticamente el doble de capacidad, ¿no? Como... Es que, güey, tiene mucho que ver con quiénes fueron locales este torneo. O sea, Sí, no es sí, lo mismo que Cruz Azul llene el Ciudad de los Deportes, que es de 20, no, 36,000 personas, creo, a que ajá, llene CU, que por lo menos le caben 45,000 personas, ¿no? exacto. Sí. O sea, yo por eso insisto, a mí me cagan las estadísticas, güey, porque son bien manipulables. O sea, las Sí. manipulas a tu antojo, güey. O sea, no es lo mismo que el Atlas reciba a Chivas en el Jalisco, que le caben creo que 70, 80,000 personas, a que reciba el partido en el Akron, donde le son 50,000 personas, ¿no? 55,000 personas. Sí, sí. Obviamente va a ir más. O sea, Cruz Azul, el partido que hablamos aquí, que fue el partido más ilegal en la historia del fútbol mexicano, ¿no? El Chivas Cruz Azul. Chivas tenía que haber jugado vetado. Quítale esa estadística estúpida de la Liga MX, esos 60,000 aficionados. Hubieran tenido menos. Sí, sí. ¿No? Pero ¿qué hicieron? No, 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 vamos a llevarlo al Jalisco. Sí, está vetado el Akron, pero el Jalisco no vamos a llevarlo Cuando ni reglamentariamente se podía nada, lo llevan al Jalisco y le meten otros 20, 30,000 personas más. Sí, pues Claro sí, que las estadísticas te voy a decir que hubo más gente en los estadios, obviamente. Pero a ver, ¿tú viste el estadio de Santos lleno? ¿no? ¿Tú viste el estadio de Puebla lleno? El de Querétaro ¿Viste el de Pachuca lleno en la tampoco, liguilla? el de Juárez, o sea, O sea, güey, sí, sí es un tema acá de, los vamos a hacer pendejos, ¿eh? Porque, uy, güey, subimos. Sí, ¿quiénes fueron los locales de ese torneo? O sea,
Se tendría que hacer la comparativa partido a partido, Sí, ¿no? aparte, también tomemos en cuenta de, pues cuentan los boletos vendidos, ¿no? Pero pues muchos se van en reventa. eh, Exacto. Muchos se pierden en reventa. Muchos se pierden ahí. También, pues también entran estadios que sí te suben el promedio, como pues el Nemesio 10, que pues, pues técnicamente siempre está lleno porque es el único estadio, bueno, ese y el de Tigres tienen más del 90% de abonados, ¿no? Pero como dices, a ver, no es lo mismo llenarlo que llenar un estadio BBVA, que también es otro estadio que estuvo vacío prácticamente todo el torneo. Entonces, no es lo mismo llenar uno de 30,000 a uno de 50,000. Pero no es lo mismo también que el América este año jugó en el Estadio Ciudad de los Deportes, que es un estadio muy chiquito, al Estadio Azteca. Porque Sí. acuérdate que cuando fueron campeones y todavía luego de ser campeones estaban en el Azteca, hasta había burlas como de, ¿y dónde está la afición? Porque no No llenaba iban, sí. ni la mitad del estadio, güey. Entonces, Sí, y mira, viendo la imagen esta, ¿no? De donde mencionas todo eso. ujú, Viene la regla de menores, ¿no? De las estadísticas y cómo, o sea, que insisto, es cómo te manipulan las estadísticas. 115.850 minutos, pues sí, porque los obligas. 43 debutantes, uy, qué padre. 172 jugadores en total, güey. ¿De qué te sirve, güey? Debutar bueno, tener 172 jugadores menores con un promedio de 359 minutos por jugador. Si tú sacas el promedio real, güey, 359 minutos por jugador, divídelo entre 90 que dura un partido, 3.9 partidos por jugador, güey. O sea, cada uno de esos 172 jugadores jugaron 4 minutos, 4 partidos. 4 partidos. 4 partidos, güey. ¿De qué sirve? La temporada es de 17. Jugaron 4. O sí, sea, sí, jugaron una cuarta parte. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? En lugar de tener 172 cabrones que no sirven pa' ni madres, que lo único que te van a aportar es 4 partidos, redúcelo al 10%, güey. Que sea uno por equipo y que es uno por equipo, tengo que jugar la mitad de minutos. Ahí te va a servir. 4 partidos, güey. ¿4? sí, no, Bueno, ni no, siquiera llega a 4 partidos, pero pon tú 4 partidos en serio y está celebrando eso la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, ¿de verdad cree que todos los aficionados son idiotas en México y se van con, ¡ay, qué padre! Porque ahorita vamos a hablar de la nueva regla de menores que esa es otra que también iba a comentar la regla de menores. Le hacen mucha fiesta a esa estupidez de regla. Bueno, ahí les va. El campeón del fútbol mexicano, este torneo, acumuló en liga 1063.6 minutos. O sea, rebasó la regla por 60 minutos. sí, Les valió madres, güey. Les valió madres meter menores. ¿Quién es el otro finalista? El América. Terminó con 1181 minutos. Les valió madres, güey. Literal, les valió madres. Los otros semifinalistas, ojo, Toluca es el 17 y 6, el lugar 14, güey, de la tabla de menores. El América es el 14, 13, el 11. Cruz, Rayados es el 10. Cruz Azul es el 9, güey. Tigres es el último lugar. Fueron los finalistas, bueno, fueron parte de la liguilla. Tigres cumplió la regla por 6 minutos. 6 minutos, güey. Y estaba peleando un título. Estaba sí, peleando un título. Los otros, Pachuca, que fue el mejor, o sea, el número uno en la tabla de menores, primer partido de liguilla, chingar a su madre. Ojo. Primer partido, chingar a su madre. El León, que tampoco utilizó menores, o sea, León apenas, o sea, es de los peores equipos de la tabla, también. Luego. ¿Quién?
Pumas, que es el tercer lugar, ni clasificó. Chivas no clasificó, que es el segundo lugar. Tijuana, tercer lugar, no clasificó. Santos Laguna, quinto lugar, no clasificó. Atlético de San Luis creo que tampoco clasificó. Juárez no clasificó. Puebla no clasificó. Atlas no clasificó. O sea, ¿qué no se dan cuenta? Que esta regla lo único que hace es bajar el nivel de la Liga MX y hacer peores a los jugadores y a los equipos. Vean la tabla de posiciones, vean en qué lugares quedaron. No sirve para ni madres. No sirve esa regla. Yo no entiendo por qué están aferrados a esa estupidez de regla que no sirve ni para vender humo, güey. Ni para vender humo sirve. Es malísima, güey. Malísima. Exacto. Y ya, bueno, esa regla va a cambiar. Fue uno de los puntos. De los cinco puntos fueron, se aprueba el plan deportivo de Javier Aguirre cara al Mundial, que pues prácticamente es prestar a los jugadores, aunque estén en liguilla, que pues a muchos no les gusta, a mí pues, dicen que alguna vez lo hicieron y funcionó, yo pues, digo, no sé. El otro es el de las nuevas reglas de extranjeros, que también ahorita hablaremos de eso. Y el incremento en el número de minutos jugados para la temporada 2025-2026 de la regla de menores, pasando de 1000 minutos a 1170 minutos. Pero, o sea, sí te lo venden como de, wow, ya le aumentamos 170 minutos. Yo lo siento, para empezar, como cuando el gobierno celebra que sube el salario mínimo de 50 pesos a 55, ¿no? Pero Mira, bueno, por ejemplo, con esa nueva regla, Mazatlán, Toluca, León, Gallos Blanco y Tigres no hubieran cumplido la regla y el Necaxa hubiera cumplido la regla por 4 minutos. sí, El América por 11. O sea, güey, la federación tiene que entender que no es un tema de debutar y poner a huevo jugadores por ponerlos. Porque si tú ves la tabla, güey, o sea, sí, sí. Pachuca utilizó 14 menores, ¿no? ¿De qué le sirvió? De nada. Chivas utilizó a 15. ¿De qué le sirvió? De nada. Este, Tijuana utilizó a 9. ¿De qué le sirvió? De nada. Pumas utilizó a 12. ¿De qué le sirvió? De nada. Santos utilizó a 13. Nada. Atlético San Luis utilizó a 12. Nada. Juárez utilizó a 7. Puebla utilizó a 12. Atlas utilizó a 7. No les sirvió de nada. No clasificaron a la liguilla. ¿De qué sirve? Luego está Cruz Azul que utilizó a 10 para cumplir la regla. Y la cumplió casi por o sea, por el 50% más, 1500 minutos. Y luego, Monterrey utilizó a 6. América utilizó a 16 y en las dos primeras jornadas, porque sí se acuerdan, ¿no? Que utilizó un chingo en las primeras jornadas. Después a todos los mandó al carajo. Sí, Necaxa los asustó utilizó porque estaban 11. cansados los otros. Exacto. Mazatlán utilizó 8. Toluca solo utilizó 3 y fue campeón. Ojo con ese dato. Solo utilizó a 3 y fue campeón. León utilizó a 5. Gallos Blancos utilizó a 8 y Tigres utilizó a 5. Ahora, ¿de qué ha servido eso? ¿De qué le ha servido al fútbol mexicano eso? ¿Cuántos de esos menores están en selección mexicana? Gilberto Mora seguramente lo van a cortar. ¿O uno de 172. ¿Uno de 172 llegó? O sea, porque si me dicen Ramón Juárez y estos güeyes que ya tienen 23 años y llevan 4 años en primera división y demás, sean serios, no cuenta. Cuentan los que realmente han debutado con esta regla pedorra que ya lleva un año. En un año te ha salido uno. Y eso ni siquiera es fijo en selección, ¿eh? Es su primer convocatoria. A partidos oficial. Y eso sí va a Copa Oro, porque está convocado para los amistosos contra Suiza y Turquía. Hay que ver si lo llevan a Copa Oro. Si lleva a Copa Oro, solo llevarían a uno. A uno. Porque pensar que Alex Padilla también es el otro que entra ahí, perdón, pero Alex Padilla no es formado en México. Sí, sí, Y no tendría por qué contar. sí, sí, o sea, y, y te digo, aparte de la regla que
sabemos que está hecha con las patas, pues ahora cambia a categoría 2003, que pues ahora suman los jugadores de 20 hasta 22 años. O sea, güey, es que O sea, a lo que yo voy es de, ¿por qué se llama regla de menores? ¿Por qué chingados seguimos creyendo que un jugador de 22 años es menor? Ya ni siquiera en el tema legal, o sea, ya son hasta mayores de edad, son considerados deja eso, adultos. güey. O sea, si a los 22 años no has debutado en primera división y no estás consolidado, en cualquier liga, potencia de jugadores, o sea, potencia en la formación de jugadores, esos cabrones de 22 años estarían en tercera, cuarta, quinta división, serán retirados, no tendrían cabida. Y aquí, a huevo hay que meterlos. ¿Por qué? Pues porque se les ocurre firmarles contratos de 5 o 6 años cuando tienen 18 y ya no saben qué hacer con ellos. No saben qué hacer con sus contratos y pues hay que crearles una liga, hay que ponerlos a jugar a huevo porque pues es que les estamos pagando por nada. Es culpa de los dueños, son reglas tontas, de verdad. No sirven para nada, no sirven absolutamente para nada. Que el promedio de minutos de esos 172 jugadores sea de 4 minutos, es una mentada de madre, güey. Es una Sí, sí, bueno, de 4 partidos es una mentada de madre. de acuerdo. Pero bueno, seguimos hablando de lo que se habló en la asamblea. Ya pasando al tema de los extranjeros. Se autorizaron nuevas reglas para contratar jugadores. Entonces, yo quiero creer o queremos creer aquí que esto aplica a partir de de las próximas transferencias, porque pues lo que pensábamos es de no creo que se deshagan de sus extranjeros que están y vuelvan a contratar. Pero bueno, es un nuevo sistema de puntos. Eh, prácticamente siento que trataron de hacer la versión de la Premier League, versión región 4 porque recordemos que en la Premier League, para ser, si eres un extranjero y poder jugar bueno, en la Premier tienes que cumplir ciertos requisitos que, pues, si nos siguen de antaño, Javán en algún momento mencionó con Santiago Muñoz, ¿no? Algunos requisitos, pues, son de, pues, tienes que ser seleccionado, para empezar, para poder fichar, tienes que ser seleccionado nacional. Si eres seleccionado nacional y has jugado, creo que más del 80% de partidos del último año, puedes fichar, ¿no? O sea, con el ser registrado. Si no cumples eso, ¿qué hace bien el sistema de puntos? Que minutos jugados con tu equipo, de qué liga vienes, edad, todo eso. Entonces se hacen un sistema de puntos para poder traer extranjeros de calidad, ¿no? Creo que la liga intentó copiar esto, no sé qué tan bueno sea, qué tan malo, pero bueno, es un sistema de puntuación y se clasificará a los jugadores en tres perfiles de acuerdo a participación en cuanto a minutos en selecciones nacionales, selecciones menores, ligas internacionales, Liga BBVA MX, la edad del jugador o si es jugador franquicia de la MLS. Después de obtener una puntuación, los jugadores se van a clasificar en tres perfiles. Pues el uno que pues es el élite, 15 puntos, el 2 el nivel intermedio de 10 a 14 puntos y el 3 de 9 puntos o menos, que pues sería el nivel mediocre, por así decirlo, ¿no? Del perfil uno tienen que ser mínimo dos registros por equipo. El perfil 2 ahí varía, que es recordemos, el nivel medio, ¿no? Máximo 7 jugadores si no se registran perfiles de nivel 3 o mediocres, máximo 6 si se registra un perfil nivel mediocre, o máximo 5 si se registran dos mediocres, ¿no? Y obviamente en el 3 pues son máximo dos mediocres. En total son 9 jugadores extranjeros. Yo lo que le decía a Javán fuera no se me hace una mala idea. Queda claro que son 9 jugadores, pero lo que me gustaría saber es cómo se van a clasificar esos puntos, porque lo que digo pues si el ser jugador franquicia de la MLS te va a dar, no sé, 10 puntos,
y la selección Como que nacional, de la NBA, güey, no seas mamón. MLS, perdón, y de la, Sí, y de cabrón. la selección nacional te va a dar un punto, pues lo que decías, ¿no? Pues es que para empezar, jugadores, franquicias de la MLS son un Oliver Giroud, no sé qué otro jugador esté de Sí, franquicia. Hugo Lloris, Marco Royce, O sea, el, el el del pedo, Galaxy, que siempre se me olvida el español, güey. O sea, son sí, jugadores que la neta no les va a alcanzar, güey. que no les va a alcanzar el sueldo a los clubes para poder pues convencerlos, ¿no? Sí, no, 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 o sea, no, no hay manera. O sea, no, Ujú. no hay manera. O sea, güey, estaba viendo que no me acuerdo a quién le van a pagar como 10 millones por jugar en la MLS. Creo que a Thomas Müller, no me acuerdo, güey. O sea, la Liga MX no tiene ese dinero, güey. O sea, no, no hay manera. No tiene ese dinero. O sea, la Liga MX no puede pagar esos sueldos. O sea, es demasiado. No se puede. La neta, no se puede. Es hasta. Es como ahorita, güey, que dicen que Cristiano Ronaldo va al Mundial de Clubes con Monterrey. No sean mamones. Sí, sí, ni de pedo va a llegar a Monterrey. Sí, no, 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 güey, no chinguen. O sea, sí estaría muy chingón, seríamos muy felices muchas personas, pero no va a suceder. O sea, Sí, o antes, sea, estaría cagado, güey, pero pues sabemos que no va a pasar, güey. O sea, sí. Entonces, como dices, al final también es ser realistas que pues jugadores de la MLS franquicia van a ser muy pocos en realidad porque pues no nos alcanza. O sea, a duras penas trajimos a Sergio Ramos y, o sea, cuando nosotros nos jactamos es que ya trajimos a Sergio Ramos y así, la MLS te dice, nosotros ya trajimos a 30 así, uno por equipo. O sea, y la otra también es ¿realmente valen la pena traer estos jugadores? Tal vez a nivel taquilla, pues sí te pueden servir, ¿no? Pero a nivel, o sea, lo vemos con los Bogus, los vemos con los propios jugadores de la MLS que al final, a muchos pues, nada más van a cobrar el sueldo. Entonces, realmente queremos un jugador franquicia de la MLS. Eso. ¿Qué te parece el sistema en general? ¿A ti crees que podría funcionar? como idea está buena. O sea, porque sí es una buena idea. Porque sí, de pronto, y hay que decirlo tal cual, güey. Grupo Pachuca traía cada mamada de jugador para hacer negocio, lavandería, y luego esos jugadores terminaban en Everton de Viña del Mar o por ahí perdidos y nadie se acordaba de esos fichajes, ¿no? Creo que sí es una buena idea. Ahora, ni siquiera han explicado el tema de los puntos, güey. O sea, Sí, ahí sí. es como tú dices, ¿no? O sea, hay que ver cuál va a ser el criterio. ¿Cuántos puntos te va a... Es que, vamos a ser honestos, no te puede sumar la misma cantidad de puntos un seleccionado español que Que un un seleccionado seleccionado venezolano. guatemalteco. Que justo ahí también es donde entraba la diferencia del reglamento de Premier League, ¿no? O sea, bueno, de la FA y, bueno, la Asociación de Jugadores que te decían sí, güey, a ver, puedes ser titular en la Liga MX, pero no te suman los mismos puntos ser titular de la Liga MX a ser titular en la Liga Española. O sea, Exacto. y lo veíamos bueno, tú lo mencionaste en su momento con Santiago Muñoz, que decías no, a ver, sí jugó mucho con Santos, pero la Liga MX no es considerada No, y ni siquiera había Liga. jugado tanto con Santos, güey. O sea, porque con Santos no llegaba a los puntos necesarios. Estaba como que en un nivel 3. O sea, porque hasta en eso la FA te pone niveles, ¿no? De tal a tal minutos en tu liga local, tantos puntos. De tal a tal minutos, tantos puntos, de tal acá. Todo eso. Aquí, porque mira, por ejemplo, Álvaro Fidalgo, con esta regla no hubiera podido fichar en México. Sí, Porque el güey no jugaba en España. Era banca. sí, sí, era, ¿te acuerdas que hasta
nos mofamos del nivel del fútbol Sí, mexicano. o Dijimos, sea, América no lo hubiera podido fichar. O sea, ni siquiera hubiera estado en la conversación de si viene o no viene. Simplemente no hubiera llegado, güey, sí, sí, ¿no? sí, Entonces, porque aparte era banca en un equipo de, en el peor equipo, porque era el equipo que descendió. sí, que, bueno, hasta mi Oscar Wally era titular en ese Ah, y equipo, era la figura de ese equipo, güey, casi lo salva del descenso. sí, justo, pero bueno, no hubiera podido fichar. eh, También muchos extranjeros de la Liga Argentina no hubieran podido fichar. eh, Galdames, por ejemplo, no hubiera podido fichar en México. Bueno, él sí porque es mexicano, pero si hubiera sido, no hubiera sido mexicano, un jugador como Galdames no hubiera podido venir a México, ¿no? sí, O sea, eh, sí tienen que aclarar bien y estructurar muy bien ese tema y realmente pensar en todas, pensar en todo. ¿Por qué? Porque los clubes van a ver la manera de darle la vuelta, como lo hicieron con la regla del menor. Porque ahorita, mira, con este tema de que ahora se va a aumentar los minutos, 170 minutos, ¿qué van a hacer los equipos de Liga MX? Van a ir por los que están en Europa, por los que están en Sudamérica, se los van a traer, van a cumplir los minutos y no los van a volver a usar. La regla está mal. En esencia, la regla está mal. Todo está mal. Tienen que evitar y pensar muy bien, tienen que hacer un comité realmente de expertos, güey. Donde haya exjugadores, donde haya de entrenadores, ¿no? Donde haya eh, a lo mejor hasta jugadores de otras ligas, ¿no? Jugadores con experiencia en la Premier League, ¿no? Incluso al Chicharito Hernández, ¿no? Que sabe cómo está el tema, la Jun sabe cómo está el tema en la Premier League. Ese tipo de jugadores, o sea, no nada más es de que pongan a güeyes que no tienen ni puta idea de fútbol a tratar de copiar un reglamento de Inglaterra, porque no es lo mismo, o sea, porque si tú pones tal cual una copia del reglamento de Inglaterra, la Liga MX no puede fichar sus jugadores. O sea, no puede fichar sus jugadores, no hay manera. No hay sí, sí, manera. Y lo único que van a hacer es que los equipos con más dinero sí fichen a esos jugadores y haya una desventaja todavía más grande entre los equipos de arriba o los que tienen dinero con los equipos que no tienen dinero. Y ahí ya le das en la madre al fútbol mexicano. Porque es justamente lo que no quieren, que hay que sea una liga de dos equipos nada más, como la española, como muchas otras ligas. Eso es precisamente lo que no quieren. Quieren una liga más pareja donde haya más competencia y demás. Si no piensan bien la regla, si no se cuestionan cada coma, cada letra, cada palabra que pongan en ese reglamento, si ellos mismos no piensan cómo darle la vuelta a la regla que están escribiendo para que no sea tan fácil darle la vuelta, la van a volver a cagar como la han cagado con todas las reglas que han puesto. no, ya, y también que entiendan la regla, porque Sí. fue muy fácil es, te digo, decir esto, pero pues si no tienes a gente experta en el tema, o sea, pues te va a costar, porque las lagunas en este tipo de cosas son muchas. Y como dices, los clubes siempre encuentran la forma como la regla de menores y encuentran una forma de cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, te digo, si esta regla no tiene una separación de selecciones, pues te van a traer al güey de, pero es seleccionado de Guatemala, de Perú, o sea, y te va a valer lo mismo, como dices, que un seleccionado de la Liga de España. Y entonces dices, pues ya seguimos trayendo extranjeros de poca calidad. Entonces, de nada va a servir si la regla tiene lagunas, si la propia federación no entiende las reglas. Yo espero que, o sea, como te digo, yo creo que sí es una buena iniciativa el sistema de puntuación porque, pues, si lo aplicas bien pueden salir cosas buenas. Hay, pues, ligas exitosas en este caso, pues, la mejor del mundo, pero el pedo es que la Liga MX la aplique bien. O sea, Sí. ese es el principal motivo, ¿no? Pero bueno, veremos cómo funciona eso. Y por último, hablar de la aprobación del plan de Javier Aguirre, que
de cara al Mundial del 2026, se llegó a un acuerdo de ceder a los seleccionados 6.5 semanas o 6 semanas y media antes del inicio de la Copa del Mundo, según que es 73% más de días de preparación comparado con otras selecciones. Eh, el torneo clausura del 2026 en un año, pues se va a disputar sin los convocados al conjunto nacional. Va a haber dos partidos internacionales en enero, según sin afectar el desarrollo de la liga, que si mencionan eso o es antes de que inicie el torneo o si es durante el torneo sería sin seleccionados importantes, entonces creo que no sirve de nada si es sin los principales seleccionados, por si es de cara al mundial, ¿no? Y se van a realizar dos campamentos de entrenamiento, uno en 2025 y otro en 2026. No especifican fechas, entonces creo Ni que duración, pero seguramente será una semana. Lo cual, ah, de eso a nada es lo mismo, güey. sí, sí, exacto. Y bueno, por fin quitan el play-in. O sea, va a Pero haber, nada más un torneo, sí, sí, pues el esperemos previo que al se quede. mundial. El torneo que va a empezar ahorita, sí va a haber Sí, play-in. sí, sí, desafortunadamente con eso se confirma que vamos a seguir con la mentira del play-in, pero bueno, al menos un torneo sin play-in ya es ganancia. Uno Pues nada sí, más. pero bueno. eh, Tú que ya yo, estás más anciano, dicen que hubo un torneo donde prestaron igual a los jugadores mucho tiempo antes y que según sí funcionó. ¿Crees que funcione esto o no? o sea, es que sí, pero no. En esa época funcionó porque no tenías mexicanos en Europa, güey. Entonces, toda tu base, que cuando funcionó fue en el 98, literal, no tenías mexicanos en Europa. Toda tu selección era de jugadores de Liga MX. Obviamente lo podías hacer. ¿Por qué? Porque ese tiempo extra que te da de mes y medio, trabajas con el equipo, se concentran, se amalgama el equipo, tienen más tiempo de trabajo, etcétera, etcétera. Sí funciona. Pero en una actualidad como la de ahora, donde ya tienes por lo menos 10 jugadores en Europa, 10 de los 26 que van a entrar en convocatoria, no funciona, no sirve. Porque ¿de qué le va a servir a Javier Aguirre entrenar de entrada? Es una pendejada. Va a haber solamente dos campamentos. Si es de una semana cada campamento, es una mentada de madre para Javier Aguirre, güey. La neta. En una semana, ¿qué va a hacer, güey? Nada, absolutamente nada. ¿No? De entrada. Son dos. Una es lo que resta del año y la siguiente antes del Mundial. En 2 semanas no haces nada. Pero bueno, ¿de qué le va a servir a Javier Aguirre, por ejemplo, en esos campamentos, si es de una, dos, tres, un mes, de lo que sea el campamento? ¿De qué le va a servir a Javier Aguirre jugar, practicar toda la táctica con Sánchez Purata y con el Chiquete Orozco de titulares? ¿No? Con Jorge Totalmente Sánchez de por acuerdo. derecha y por izquierda con Gallardo. Cuando a lo mejor llevas a Mateo por izquierda y llevas a Julián Araujo por derecha y tus centrales juegan en Rusia y en Italia. O sea, no vas a utilizar tus defensas titulares. ¿De qué le sirve trabajar la salida? ¿De qué le sirve trabajar el balón parado? ¿De qué le sirve trabajar eso? ¿De qué le va a servir trabajar con Sepúlveda, con el Memoto, con Henry Martin en la delantera? Si el que va a jugar es Raúl Jiménez o Santi Jiménez. ¿De qué le sirve? O sea, ¿de qué le sirve trabajar la salida con balón desde atrás con Eric Lira si en el Mundial el que va a jugar va a ser Edson Álvarez? Pues sí, O sea, en ese aspecto sirve de muy poco. Porque sí, vas a amalgamar 11 jugadores, pero que no van a ser titulares todos. Entonces, de aquí a que los otros güeyes agarran el pedo y rompes ahí todo el ritmo, o sea, no está. Es, es controversial porque sí funcionó en el 98, sí funcionó en esas épocas, en el 94 funcionó cuando no tenías jugadores en Europa, o tenías uno, pues no importaba, trabajabas con 23, 22.
Pero ahorita que tienes muchos en Europa, por ejemplo, Rodrigo Huescas, ¿no? Ahorita no va a ir a Copa Oro, pero a lo mejor va al Mundial. Entonces al Mundial a lo mejor tus titulares, o bueno, tus dos laterales que lleves pueden ser Julián Araujo y Rodrigo Huescas. Si ninguno de los dos está en esos campamentos y tiene que trabajar con Jorge Sánchez o con cualquier otro, pues en algún momento a lo mejor Jorge Sánchez lo hace tan bien que le entra la duda a Javier Aguirre de, oye, pues este güey se está partiendo la madre, lo llevo a él o llevo a Rodrigo Huescas o llevo a Julián Araujo. Y uno de los dos güeyes que está picando piedra en Europa, pues se la va a pelar y no va a ir al Mundial. ¿Por qué? Porque otro güey de Liga MX le ganó el puesto sin competir directamente, porque pues el otro güey no podía entrenar con ellos, porque está en su club, ¿no? Y lo mismo va a pasar en los delanteros. Sabemos que Raúl Jiménez y Santi Jiménez son los que se tienen que pelear la titularidad de selección mexicana. Esos son los que se la tienen que pelear. ¿De qué le sirve a Javier Aguirre trabajar? Que también son características diferentes. ¿De qué le sirve a Javier Aguirre trabajar jugadas ofensivas, jugadas de centros y demás, si tienes a Henry Martín y a Sepúlveda que miden entre 10 y 15 centímetros menos que Raúl Jiménez y que Santi Jiménez? ¿De Sí, qué sí, le sirve trabajar un estilo de juego con un Raúl, con un Henry Martin, con un Sepúlveda, con un Memote, cuando las características de Raúl Jiménez son completamente diferentes a las de esos dos güeyes? sí, sí. O sea, ese Es- es el punto, ¿no? Te va a servir para unas cosas, pero para lo esencial que es el partido, para preparación de partidos no sirve para ni madres, güey, no sirve para nada. Entonces, unas por otras, güey. O sea, la única manera, es que ni siquiera así, güey, porque incluso aunque se los llevara el campamento a Europa, los equipos, los clubes europeos no prestarían a los jugadores mexicanos. Sería muy complicado. Entonces, pues sí, no sirve de nada, sirve de muy poco o nada. Entonces, tiene que pensar muy bien ahí Javier Aguirre cómo va a aprovechar eso, ¿eh? Porque si no vienen los europeos, no funciona. No funciona. sí, sí. Y también si no le, justo dices, si no le funciona, pues también es un fracaso rotundo para la selección porque pues estamos hablando de que pues, se le están dando facilidades a Javier Aguirre. O sea, Entre comillas. ajá, sí, O sea, sí te vamos a apoyar, pero solamente una vez por sí, sí, torneo. Pues, bueno. O sea, mira, porque por ejemplo, en el tema de este Ricardo Lavolpe, ¿no? Ricardo Lavolpe en realidad tenía pocos jugadores que estaban en Europa, que era Rafa Márquez, que era... Puta, güey, ¿quién más estaba en Europa? no sé, a ver, Bueno, como sea. Pero ahorita Alex ve cuáles son. Pero como sea, la Volpe, literal, por mes tenía una concentración de por lo menos 3 días con los jugadores de selección. Por mes. estaba Rafa Márquez del Barcelona, Jared Borghetti en el Bolton Wanderers, según, Ajá. Guillermo Franco en el Villarreal y Claudio Suárez en Chivas USA, que pues era el extranjero. O sea, por eso te digo, la Volpe nada más tenía 3 en Europa antes del Mundial. Obviamente él sí le iba a servir. ¿Por qué? Porque a Rafa Márquez no necesitabas enseñarle. Rafa Márquez ya sabía. Entonces él lo ponías en defensa y ya sabía qué tenía que hacer. Jared Borghetti, pues, o sea, tenías al Kikín Fonseca. Sí, No, sí. entonces, pues más o menos por ahí, no me acuerdo quién más llevaba a las concentraciones, pero Y nada más Jared era, pues ya tenía experiencia, güey, también. exacto, o sea, también ya era un viejo lobo de mar, y el otro era el Guille Franco, que pues, al Mundial llegó lesionado y no servía de nada. Entonces, tenía solo a 3 en Europa, que no iban a esas concentraciones. Todos los demás, obviamente te iba a servir. Claro que te iba a servir con todos los demás, porque no había tantos en Europa. Esa es la diferencia. Y eso es lo que tiene que entender o sea, los federativos. Javier Aguirre sí necesita de ese tiempo, pero más allá de ese tiempo de esos campamentos, de esos microciclos que le van a servir de poco, lo que realmente necesita Javier Aguirre es giras europeas, giras asiáticas, giras africanas, giras sudamericanas. A Javier Aguirre de nada le sirve jugar contra buenos rivales en Estados Unidos. A Javier Aguirre le sirve ir a esos países a jugar.
Ahí es donde le va a servir. Esos serían los buenos campamentos. Ahí es donde le serviría. Si les vas a dar partidos contra buenos rivales, pero en Estados Unidos sirve de poco y nada. De poco y nada. Entonces, Sí, es como tú dices, simplemente para decir, estamos apoyando a Javier Aguirre, que insisto, es un tema de limpiar la imagen y de tratar de hacer ver que están trabajando cuando la neta no están haciendo nada. No están haciendo nada por mejorar el fútbol mexicano. sí, sí. Y lo único bueno que vi ahora de la afición es que pues sí, mucha gente pues ya no se come tanto esos cuentos chinos. O sea, tú te metes a los tweets de la selección de ahorita de que no, pues ya estamos haciendo esto y pues ya la gente es como pero y esta pendejada que casi casi les dicen, ¿no? Entonces ya la gente ya no se compra estamos trabajando tan fácilmente. Entonces la selección se tiene que dar cuenta de eso, bueno, la federación y también entender que pues ya la gente pues no los chamaquean tan de buenas a primera, ¿no? No, ya Pero, no. O o sea, sea, ya hay más crítica y la neta es que, o sea, está bien, pero esa crítica tiene que ser más pensante, o sea, sí tiene que ser una crítica real y no nada de más, analítica. exacto, o sea, no nada más criticar por criticar. O sea, porque, por ejemplo, o sea, ni siquiera habíamos visto qué temas íbamos a hablar hoy, güey, antes de empezar esta madre, el Sí, sí, podcast. Y nada más de leerlo, güey, ¿cuántos errores no te encontré en esas reglas? En las no, cosas que están haciendo, en las cosas que están presumiendo. Sí, imagínate, si realmente eres analítico, ¿cuántos errores no más, o sea, cuántos errores más nos vas a encontrar en en esos temas? Muchísimos. Lo cual te deja ver que no son reglas bien pensadas, que son reglas al vapor y que se les ocurrió así al chilazo. Y ahí sí, es donde no funcionan las cosas. Para que una regla funcione, es como la ley. Para que la ley funcione, tienes que saber cómo romper la ley. Para que no te puedan romper la ley tan fácil. sí, No, sí, aquí es lo mismo, porque insisto, con el tema de menores, le dieron la vuelta como, me traigo a Luca Romero, me traigo a Kate Cowell, me traigo a Lames, Alex Padilla, me traigo a a Marcelo todos los Flores, mexicoamericanos. O sea, exacto. O sea, en lugar de invertir en fuerzas básicas, fortalecerlas, apoyar a los jugadores de fuerzas básicas y sacar jugadores de ahí, mejor me voy por güeyes que formaron en otro país. ¿Por qué? Porque ellos sí saben jugar, la porque ellos son Padilla. buenos, porque los de aquí no sirven pan ni madres, porque no trabajo para eso, porque a mí me vale madres formar jugadores. Entonces mejor traigo a Marcelo Flores, ¿no? ¿Y qué Sí, pasó con Marcelo Flores? Por meterlo a jugar solo para cumplir la regla, pues ve cómo terminó su torneo, güey. Muy mal. Entonces, el tema, yo insisto, tiene que ser más pensante. No es poner jugadores por ponerlos, es realmente poner a los jugadores que se lo merecen, a los que están preparados, y ahí van a desarrollar buenos jugadores. Ponerlos por ponerlos, pasa lo que está pasando, ¿no? sí, exacto. Y la regla tendría que tener el candado de los jugadores que cumplen la regla del menor tienen que haber pasado por lo menos 2 años en las fuerzas básicas del club. Ahí ya no hay manera de que rompan la regla. Ahí si quieres traer uno de Europa, de donde sea, lo traes, güey, pero no te va a sumar minutos y te la juegas con tus fuerzas básicas. Ahí va a ser diferente. Ahí es donde los equipos se van a involucrar y van a invertir en fuerzas básicas. Mientras no les pongas ese candado, se van a ir a la fácil. México-americanos, México-sudamericanos, México-europeos, México-asiáticos y México de donde los encuentren, güey. Exactamente. O sea, te digo, las reglas, o sea, no están tan mal, pero tienen que poner mucho foco. O sea, tienen que tratar de cuidar las lagunas. Entonces, pues veremos, o sea, solo el futuro dirá si sigue siendo una pendejada como la primera regla de menores o pues sí va a funcionar en esta ocasión, ¿no? Y pues ya para despedirnos, con 36 años anuncia su retiro del fútbol, Carlos Vela, uno de los jugadores más talentosos que he visto del fútbol mexicano. eh,
pues uno de los mejores jugadores, yo creo que de México en cuanto a talento y quitando carrera, ¿no? Y por cierto, ya nada más queda un jugador activo de aquella famosa generación dorada, que pues es solo Héctor Moreno. Ay, Chicharito, güey. Pero los que ganaron el Mundial, el Bueno, Chicharito, estuvo en el proceso, güey. sí, pero pues ya no lo ganó. Bueno, pues sí. ¿En Pues, serio ya nada más queda Héctor Moreno? Héctor Moreno y Liborio Sánchez está en... No, Liborio Sánchez no fue parte de eso, ¿no? Fue el No, 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 no. Sergio Era el Arias. Mochis Arias, el titular. Ajá. Y los suplentes, la neta, no me acuerdo quiénes eran, güey. A ver, vamos a ver quiénes siguen de esa sub 17 de, bueno, la que fue campeona de la, de este pinche, Del 2005, ¿no? del 2005 ándale. La plantilla era, Sergio Arias, José Rochi y Alejandro Gallardo. Creo que al Mundial nada más fue, no fue José Rochi. No sé por qué lo ponen aquí. ¿en Pero dónde? Rochi no fue. En Wikipedia. Ajá. A Héctor ver, Moreno, Efraín Juárez, Patricio Araujo, Cristian Sánchez, Omar Esparza, Adrián Alderete, Pedro Cortés y Pedro Valverde. Solo Héctor Moreno. Villaluz, Edgar Andrade, Jorge Hernández, Juan Carlos Silva y Mario Gallegos. Villaluz ya está retirado, ¿no? Villaluya. Giovanni, Carlos Vela, Ever Guzmán y Enrique Esqueda. No, pues sí, güey, nada más Héctor Moreno. Sale, Sí, güey. Sale. sí. O sea, ya se le acabó a México, pues esa famosa camada Sí, de, la mejor generación de futbolistas de México. sí, Porque y pues pues la neta esa sí lo fue, esta sí lo fue. No las mentiras que quieren vender cada que hay mundial. Esta sí era la generación dorada. Estos sí tenían calidad. Estos sí eran muy buenos jugadores, la neta. Y tenían muy buena preparación y demás. O sea, todos se consolidaron básicamente. Creo que el Mochis Arias no por pendejo. Era muy buen portero, pero pues le gustaba la fiesta, era indisciplinado, no le sí, echaba sí, ganas. ¿No? pero pues bueno, se retira Carlos Vela, 6 años, su último club pues fue Los Ángeles FC, que equipo al que regresó después de estar pues, como 8 meses sin equipo, regresó para jugar 3 meses más y pues en enero se quedó sin club. Ya ahorita en verano pues ya se ve que le gustó también la vida sin el tema de ser futbolista, entonces pues ya anunció su retiro. Recordemos que Vela se formó en Chivas, de ahí pasó justo después de ganar el Mundial, fue fichado por el Arsenal, de, de aquellos fichajes, ¿no? De la selección que, pues cuando daban buenas actuaciones, se iban mexicanos al extranjero. eh, Después pasó por el Celta, el Salamanca, el Osasuna, el West Brom, la Real Sociedad. De ahí en la Real Sociedad tuvo una muy buena temporada que el equipo lo fichó y estuvo 6 años en el cuadro español para después en 2018, pues con 29 años, irse a Estados Unidos, en donde pues prácticamente ya se dedicó a disfrutar, ¿no? Eh, pues una tristeza, o sea, yo creo que fue un jugador muy, muy talentoso, al igual que Giovanni Dos Santos, pero pues que, o sea, al final de cuentas él solo dijo, yo, esto es un negocio y lo vio como nada más eso, ¿no? Entonces, de ahí el ya no dar un salto más de calidad, aunque sí peleó en la élite con la Real Sociedad, los metió a la Champions. Por ahí, creo que la temporada 13-14, pues le compitió a Cristiano Ronaldo y a Messi en la tabla de goleo. Entonces, justo esa temporada me hace pensar que el que le hubiera gustado este deporte como para tener un legado, pues lo que hubiera sido de Carlos Vela, ¿no? Podríamos, yo creo, de estar hablando del mejor mexicano de todos los tiempos, pero pues te digo, él siempre fue claro de que pues esto lo veía como un trabajo y pues donde pudiera asegurar su futuro, ¿no? Entonces se retira.
¿qué opinas tú de la carrera a nivel general de Carlos Vela pues, en el fútbol? Híjole, sí me duele su retiro, güey, porque la neta sí era de los jugadores a los que sí me gustaba ver, güey. O sea, para mí, yo creo que a nivel talento, calidad, yo creo que un escaloncito así muy pequeño por debajo de Hugo Sánchez. Sí, Yo creo, o sea, porque sí, Hugo Sánchez, mucha gente piensa que nada más era el güey que remataba en el área. No, Hugo Sánchez era muy, muy completo. Era un crack, ese sí era un fenómeno. Por algo fue considerado no el mejor delantero del mundo, sino uno de los mejores futbolistas del mundo de esa época, ¿no? sí, sí. Y Carlos Vela estaba ahí también, porque le estaba compitiendo al tú por tú a Messi y a Cristiano Ronaldo en su prime. De hecho, hay una temporada donde Carlos Vela estaba por encima de Messi entre los nominados a mejores jugadores de la liga, ¿no? Mejores delanteros, algo así. Entonces, para mí, Carlos Vela, híjole, es de las generaciones contemporáneas es el mejor, es el de mayor calidad. Era un jugadorazo. Y muchos se van con el tema de que no le gustaba el fútbol y eso, y Carlos Vela lo ha dicho muchas veces. Le encanta el fútbol, le gusta jugar fútbol, lo que no le gusta es verlo, y es entendible. A mí me caga verlo también a veces, de tan Sí, malo que es. pero, o sea, yo a lo que voy con el tema de que le encantaba y todo, sí, pero él era claro que él donde tuviera un futuro en cuanto a lo económico. O sea, No, bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Yo y creo está que, bien, o sea, nunca lo he criticado en ese sentido porque digo, pues a ver, si a mí también me ofrecen... pero es que mira, yo creo que lo que cambió su percepción en cuanto al fútbol fue cuando lo castigan en selección mexicana. Porque, a ver, Sí, güey, si Carlos Vela hubiera sido el típico güey que solo va por dinero, no se va a los Asuna, güey, no se va a jugar al Salamanca. Así sea préstamo. es O que sea, sí el es güey cierto, agarra y tenía dice, no dinero. mames, no mames, Arsenal, préstame otro equipo, güey, ¿cómo voy a jugar en el Salamanca? Güey? No, no, uno donde haya prestigio, gane. Entonces, no se hubiera ido a la Real Sociedad, por ejemplo, si hubiera sido solo por dinero, si hubiera regresado a México cuando sale del Arsenal, ¿no? Entonces, yo creo que lo que realmente cambió la percepción de Carlos Vela con el fútbol fue cuando lo culparon de la fiesta que se organizó en Monterrey, yo no sé dónde fue. Ah, sí, Cuando, que ya, porque pues también de ahí ya nunca más quiso volver a la exacto, fue selección. ahí fue donde Carlos Vela se desencantó del fútbol y entendió que el fútbol era un negocio. ¿Por qué? ¿Y por qué lo entendió? Lo entendió a la mala, por decirlo de alguna manera, porque básicamente le echaron la culpa a él de algo que hicieron jugadores veteranos de selección que estaban casados, que tenían familia y que tenían el apoyo de muchos patrocinadores. Ahí se dio cuenta que el fútbol en México es un negocio, que no importa a quién aplasten con tal del que el negocio siga vivo. Ahí Carlos Vela creo que cambió su mentalidad y dijo, bueno, tienen razón, esto es un negocio, mi negocio no es la selección mexicana, porque pues no voy a ganar nada con ellos, no voy a generar nada, gano más con la Real Sociedad en cuanto a dinero, Ya fútbol y nomás con demás. mi club. Exacto, entonces me quedo en la Real Sociedad, güey, no me interesa la selección ahorita, ¿por qué? Pues por lo que me hicieron, me desencantaron, me abrieron los ojos de que en México el fútbol es puro negocio, pues ¿para qué voy? Y la neta, ¿para qué voy? Para mí no es negocio, y si para mí no va a ser negocio estar en selección, pues quédense con su equipo, ¿no? Ya después en 2018 el profe Osorio lo convence de jugar el Mundial, y ahí es donde te das cuenta que el gran daño que le hizo Néstor de la Torre a la selección mexicana con ese castigo a Carlos Vela. El Sí, 2014 era el Mundial de Carlos Vela. México hubiera llegado por lo menos a semifinales con Carlos Vela. Y pues las tonterías, el negocio, los intereses y demás de Néstor de la Torre, pues ocasionaron esto, ¿no? Y bueno, qué lástima que se retire Carlos Vela de esta manera. A mí me hubiera gustado verlo retirándose jugando, no así prácticamente en el olvido como Giovanni, que también Giovanni es un tema del que ya hemos hablado. La manera en la que se retira es de el olvido y no es justo para su carrera. Los dos tuvieron grandes carreras y pues, ni modo, ¿no? El tiempo pasa y así se van a ir yendo cada uno de los jugadores a los que admirábamos de jóvenes, güey. sí, Básicamente. así es. Sí, como dices, una tristeza también, porque pues sí fue, te digo, fue la esperanza de muchos, ¿no? Entonces, como dices, desafortunadamente malos tratos de la
federación, pues nos privaron de ver un 2014 que igual y hubiera sido un poco más, un poco diferente, porque él estaba en uno de sus mejores años. Hubiera sido diferente en cuanto a selección, pero bueno, no sucedió. Nos quedaremos siempre con el que hubiera pasado y pues mucho éxito a Carlos Vela en lo que venga ahora en su vida. Y pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado mucho el podcast. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Embajadores Aztecas o @eaztecasmx.